Las promesas, las promesas son parte fundamental en la vida cotidiana de las personas. Cuando una pareja contrae matrimonio, por ejemplo, hay una promesa de amor y de fidelidad todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Cuando los empleados diligentemente van a trabajar, pues ellos trabajan confiados en que su patrón ha prometido que les va a pagar un salario por todo el trabajo que realicen. Los padres muchas veces motivamos a nuestros hijos y les prometemos ciertas cosas y ellos cumplen también con ciertas condiciones. Es parte de nuestra vida cotidiana el uso de las promesas. Y en la vida cristiana, hermanos, no es la excepción. Por el contrario, podemos decir que las promesas de Dios, las promesas del Señor son una gran motivación y son el más grande apoyo que tenemos nosotros para nuestra fe. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La lección, hermanos, en esta mañana la he titulado Confiando en las promesas del Señor. Pero la pregunta, hermanos, aquí es: ¿por qué confiar en ellas? ¿Por qué usted y yo debemos o hacemos bien en confiar en las promesas del Señor? ¿Por qué, hermanos, es necesario que confiemos en ellas? ¿Y qué es lo que hace que las promesas de Dios sean tan preciosas y tan grandísimas, como dice aquí el apóstol Pedro? Una cosa, hermanos, que quisiera enfatizar es que las promesas del Señor son de valor incalculable. Y por ese motivo debemos nosotros confiar y debemos apoyar nuestra fe en dichas promesas. Y aquí el apóstol Pedro hace mucho énfasis precisamente en el valor de las promesas de Dios. Dice en el versículo 4 nuevamente, pero dice la versión Dios habla hoy, dice: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Todo lo que proviene de Dios, hermanos, es bueno en gran manera. Santiago dijo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y las promesas, estas promesas de las cuales habla Pedro, el hecho de que vengan de Dios las hace grandísimas y las hace sumamente valiosas, porque es Dios quien las está dando. Tenemos hoy en día, hermanos, vida, tenemos salud, gracias a Dios. Tenemos una familia, tenemos trabajo, tenemos tantas cosas que solo Dios es capaz de dar. Y nosotros, hermanos, podemos afirmar con toda seguridad también que las promesas del Señor son de incalculable valor porque simple y sencillamente provienen de Él. Gracias a Dios, hermanos, tenemos muchas cosas buenas en esta vida y Dios lo ha demostrado. Todos los días nos bendice aún sin merecer y nos bendice en abundancia. Gracias a Dios tenemos nosotros, y lo puedo afirmar con todo conocimiento de causa, todos los que estamos aquí tenemos bendiciones en abundancia de parte de Dios para esta vida. Pero las promesas son algo todavía más grandes y más valiosas de parte de Dios. Y hermanos, estas promesas también tienen gran valor porque están relacionadas, tienen que ver directamente con lo más valioso del hombre. Y lo más valioso del ser humano es su alma. Hay muchas cosas a veces a las cuales les damos importancia en esa vida, pero no hay nada más valioso para nosotros que nuestra propia alma. Y Dios ha prometido, entre muchas cosas, proveer para el alma. Proveer cosas, hermanos, que esta vida no puede proveer, que el dinero no puede proveer, que las cosas de este mundo simplemente jamás van a poder proveer. Pero Dios sí. Y Dios provee para el alma, por ejemplo, del perdón. En esta vida no hay manera de obtener el perdón de nuestros pecados, pero Dios promete que Él los perdona.
Él puede perdonar. Dios ha prometido una paz diferente a la que el mundo da, un gozo, una alegría, y por supuesto Él ha prometido una vida eterna, una vida para siempre allá en el cielo. Y las promesas del Señor, mis hermanos, son fieles. Podemos estar seguros en ellas. Podemos estar confiados en que se van a cumplir porque Dios no miente, porque Dios es fiel, porque Dios, hermanos, si dice algo, Él lo cumple. Él lo cumple. Sus promesas no son, hermanos, tampoco algo improvisado. No es algo que simplemente se le ocurrió a Dios de repente, sino que Dios, que no miente, dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Él ha hecho, hermanos, este tipo de promesas. Dice en Tito capítulo 1, versículo 1, Tito 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna. Y esa es una de las promesas más grandes que tenemos nosotros. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo? Dice aquí, desde antes del principio de los siglos. En el propósito eterno de Dios para la humanidad, hermanos, estaba esta promesa. La promesa de la vida eterna. Dios lo estableció así. Verdaderamente son muchas las promesas del Señor, pero si tuviéramos que resumirlas en una sola frase, sería salvación y vida eterna. Ahí se pudiera resumir en pocas palabras todo lo que implican las promesas del Señor. Sin duda, hermanos, esta es la meta, el propósito más grande que nosotros tenemos, el llegar, ¿verdad?, a la salvación eterna, a la vida en el cielo, allá con nuestro Dios. Y es posible. La palabra de Dios nos enseña que es posible, que estas promesas se pueden hacer realidad en nosotros. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice Juan: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y dice el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que nos ha hecho el Señor. Hay muchas promesas de Dios, pero en resumen, hermanos, dice Juan, esta es la promesa, la vida eterna. También dice ahí en Santiago capítulo 2 y versículo 5, dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Que ha prometido a los que le aman. ¿Usted ama a Dios? De todo corazón ama al Señor, le demuestra cada día a través de su vida, de su obediencia, de su constancia, de su diligencia, de su fidelidad, que en verdad le ama. Porque estas promesas que Dios ha hecho, hermanos, son maravillosas. Y Él ha prometido el reino eterno, la vida eterna, estar en su presencia eternamente. Pero, ¿usted ama a Dios en verdad? Las promesas del Señor alegran el corazón de aquellos que creemos en ellas. Muchas personas a veces ponen en tela de juicio lo que Dios ha dicho y no creen, desconfían, piensan que a lo mejor no es cierto, que tal vez sean simplemente ideas de la gente religiosa, cuentos. No, no es así. Estas promesas son verdaderas y cuando en verdad creemos en ellas, alegran nuestro corazón, motivan nuestra vida. Las promesas del Señor hacen mucho menos pesada la vida en este mundo. A veces cuando las circunstancias de la vida son difíciles, cuando enfrentamos problemas, tribulaciones, dificultades, enfermedades, pérdidas, toda clase de situaciones duras y difíciles, hermanos, las promesas del Señor hacen más llevadera nuestra vida y traen consuelo, alegría, gozo. Nos ayudan para seguir adelante en el camino de Dios sin apartarnos. El Señor Jesucristo dijo en la parábola del sembrador que muchas veces la semilla cae en corazones cuya tierra está llena de piedras, ¿verdad?
entre pedregales. La semilla, la palabra de Dios, y crece, pero luego vienen las pruebas y se apartan. Y lo hemos visto, hermanos, a través de la historia. Y sigue sucediendo aún en nuestros días. Y hermanos que en su momento perseveraban y corrían bien en las cosas de Dios, se apartan. ¿Por qué? Por las pruebas. ¿Por qué? Porque no tienen bien puesta su mirada en las promesas de Dios. Porque las olvidan, porque muchas veces no tienen esa firmeza, esa seguridad, esa fe en que son verdaderas. Las promesas de Dios, hermanos, se van a cumplir. Aquellas que han prometido el Señor de gozo, de alegría, de felicidad eterna, pero también las promesas de castigo. A veces a nuestros hijos no solamente les prometemos cosas buenas, les prometemos castigo. Si ellos no siguen cierta línea de comportamiento, de conducta, de respeto, de reverencia, de obediencia, hay consecuencias también negativas. Y lo mismo es en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, no nos equivoquemos. A veces hay cosas que son de gran valor para nosotros, pero ninguna de ellas, por muy grande que sea y valiosa desde términos monetarios, ninguna se compara con las promesas de nuestro Dios. Y debemos enfatizar, hermanos, que estas promesas son preciosas y grandísimas porque han sido hechas por nuestro Dios. No son promesas de hombre, no son promesas mías. Yo no les estoy prometiendo estas cosas. Dios es el que lo ha hecho. Los que hablamos la palabra de Dios simplemente decimos lo que Él nos ha enseñado a través de la Escritura. Pero no son promesas de hombre, no son promesas de algún político de campaña, no son promesas de ninguna persona en particular, son promesas del Dios Todopoderoso, del Dios fiel. Y Él las cumple. Cuando las personas prometen algo, hay gente que es muy cumplida para cumplir sus promesas. Y si dice algo, lo hace. Algunos otros a veces se nos olvidan algunas cosas y hay otros que simplemente prometen por prometer, pero ya saben de antemano que no lo van a hacer. Dios no es así. Dios no es deshonesto. Dios no es de los que cambia de parecer. Dios no es de los que olvidan lo que prometieron. Dios no es como nosotros. Dios es inmutable. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Y si Dios promete algo, hermanos, Él no va a cambiar de opinión. Y Él tiene todo el poder y la capacidad de cumplir con lo que ha prometido. En el libro de los Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues en realidad son preguntas de retórica cuya respuesta es obvia. Él dijo y no hará. No, si Él dijo, lo va a hacer. Si Él habló, Él lo va a ejecutar. Pero además, Él es capaz de cumplir con sus promesas porque Él es Dios omnipotente. Porque Él es soberano, porque Él es supremo, porque Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, porque Él es Dios altísimo. Porque Él todo lo puede, porque no hay nada que sea imposible para Él. Y por eso debemos confiar en sus promesas y tenerlas en alta estima, en alto valor. En Marcos capítulo 10, versículo 27 dice la Escritura: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas, note usted, todas las cosas son posibles para Dios. Todo. Uno a veces tiene el deseo de hacer algo y tal vez pudiera uno prometer algo, pero si uno no tiene la capacidad de hacerlo, pues aunque uno quiera con todo su corazón, simplemente no va a poder cumplir. Yo pudiera decirles: hermanos, yo voy a pagar todas las deudas que ustedes tengan. A quien le deban, yo pago por ustedes. Y con todo mi corazón desearía hacerlo. Y aunque ustedes me consideraran un buen hermano,
Ustedes estoy seguro que dirían, el hermano no va a poder. No va a poder, no sabe ni todas las deudas que yo tengo. Imagínense de todos. Y es verdad. Pero Dios no tiene ese tipo de límites. Dice aquí el Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles para Dios. Así que podemos estar bien confiados en que lo que Él ha prometido, Él no solamente, hermanos, desea cumplirlo, sino que en realidad puede cumplirlo. Él puede. Y esa es la diferencia, hermanos, con respecto a las promesas de Dios. Su fidelidad, su omnipotencia respaldan cada una de ellas. Me acuerdo una vez el hermano Blengio me comentaba que cuando estaban construyendo el edificio ahí en Mission, pues necesitaban un préstamo del banco, pero el banco pues necesitaba el respaldo de alguien que estuviera dispuesto, ¿verdad?, a hacer como una especie de aval, una persona que se comprometiera. Si ellos no pagaban, él iba a ser responsable de pagar. Y el hermano Blengio habló con un hermano ahí en New Braunfels, el hermano Jorge Maldonado, quien falleció hace poco. Y el hermano dijo, hermano, vamos al banco. Y él firmó, ¿verdad? Los hermanos pagaron la deuda con el banco, pero el punto es que el banco dice, yo presto si hay alguien que tiene los recursos y tiene la capacidad para pagar la deuda. Y así es, hermanos, en cuanto a las promesas de Dios. Él tiene toda la capacidad y el poder para cumplir con lo que Él ha prometido. Y debemos creer, y debemos de confiar, y debemos, hermanos, de tener en gran valor las promesas de nuestro Dios. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 19, dice así la Escritura, dice, y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham. Dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham, hermanos, no había todavía recibido esa promesa de Dios de que iba a tener un hijo, ¿verdad?, de la promesa, un hijo que Dios le iba a dar con su esposa, su mujer Sara. Y dice la Escritura que él ya tenía casi 100 años. Hoy cumple años nuestro hermano Wayne, 97 años, casi la edad de Abraham. Y Abraham pudo haberse debilitado y haber dicho, pues ya tengo 100 años. Y Sara, hermanos, también toda su vida estéril y también ya de 90 años de edad. He dicho, no creo que Dios vaya a cumplir ya su promesa. Ya estamos demasiado viejos para tener un hijo. Dice la Escritura, hermanos, que no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A pesar de haber pasado todos esos años, Abraham confiaba y creía en la promesa del Señor y sabía que Dios era todopoderoso y capaz de cumplirla a pesar de su edad y a pesar de la condición de él y de su esposa. Esa debe de ser, hermanos, la fe, la confianza que nosotros también debemos de tener en todo lo que Dios ha prometido. El carácter de Dios y sus atributos divinos hacen que todas sus promesas sean preciosas y sean grandísimas, como dice el apóstol Pedro. Pero también, hermanos, las promesas de Dios tienen una naturaleza especial. Las promesas de Dios tienen una esencia, es decir, características y cualidades especiales que las distinguen, que las hacen diferentes. Por ejemplo, hermanos, hay cosas que Dios no promete en su palabra. Hay cosas que Dios jamás le ha dicho al hombre que va a hacer. Y hay personas que lamentablemente a veces piensan o creen que Dios ha hecho tales promesas, pero no. Las promesas de Dios son especiales. Y por ejemplo, hermanos, Dios no ha prometido otra oportunidad después de la muerte. Y hay personas que piensan que sí, que Dios ha dicho esto. ¿Pero dónde? ¿En qué respaldan
¿verdad? Tales afirmaciones, tales aseveraciones. Algunos piensan, por ejemplo, hablando de este punto, que además del cielo y del infierno, hay otro lugar llamado purgatorio, dice la gente. Hay un lugar donde a veces personas que murieron en pecados que no eran tan graves, llaman ellos veniales, van a ese lugar. Van al purgatorio y permanecen allí hasta que sus pecados sean purgados. Y mientras ellos están ahí, dice la gente, sus familiares acá en este mundo pueden ayudarles a disminuir el tiempo de estadía en el purgatorio. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues ellos dicen por medio de ofrendas, por medio de rezos, por medio de misas y cosas por el estilo. Pero, hermanos, Dios no prometió eso. La gente cree que sí. Dios no dijo eso. Dios no ha prometido, hermanos, otra oportunidad después de la muerte. Dios no ha prometido estar en un lugar intermedio por un poco de tiempo y luego salir de ahí para ir al cielo. Dios no ha dicho eso. ¿Qué ha prometido el Señor? Dice Hebreos 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos nacimos y todos un día vamos a morir. Unos primero, otros después. Pero después de nuestra muerte lo único que nos espera es el juicio de Dios. Las oportunidades habrán terminado. Muchas veces tuvimos la oportunidad, Dios nos dio la vida, nos concedió años. ¿Y en qué utilizamos esa vida preciosísima? En muchas cosas, menos en hacer la voluntad de Dios. A veces así pasa. Pero una vez que la muerte viene, ya no hay otra oportunidad. Dios no ha prometido eso, que quede claro. Dios no ha prometido otro día más de vida. Muchos viven sus vidas como si Dios les hubiera prometido que todavía les faltan unos 50 años más por vivir, cuando eso no es verdad. Vivimos en este mundo por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy estamos aquí, hoy 26 de febrero del 2023, aquí estamos reunidos. Gracias a Dios que nos dio la bendición de despertar en esta mañana y levantarnos y poder venir a adorarle. Pero Dios no ha prometido, hermanos, ni siquiera que el día de mañana nos está garantizado. Dios no ha prometido cierta cantidad de años para todas las personas. No. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 13, y esto es lo que debemos tener en nuestra mente. Dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando dice aquí, no sabéis lo que será mañana. Ni siquiera eso sabemos. Porque dice Santiago que es vuestra vida. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, hoy estamos aquí porque el Señor así lo quiso, pero Él no ha garantizado, hermanos, el día de mañana para ninguna persona. No. Dios no ha garantizado que seremos salvos fuera de la iglesia. Tenemos que aprender a identificar las promesas del Señor y las que no son promesas de Dios. Para muchos ser miembros de la iglesia no es algo necesario. Para algunas personas pertenecer a la iglesia no es importante. Para algunas personas el tener su responsabilidad y su obra, su trabajo junto con un grupo de hermanos, sirviendo a Dios y llevando a cabo la obra de la iglesia, no es necesario. Hermanos, algunos se sienten confiados y seguros estando fuera de la iglesia. Pero ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde Dios ha dicho que no es necesario pertenecer a la iglesia que Cristo Jesús edificó?
Al contrario, dice en Hechos 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, hermanos, que si nosotros en verdad anhelamos la salvación, no podemos ser salvos fuera de la iglesia. En la carta a los Efesios capítulo 5 verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Sí, Cristo es el Salvador y lo decimos, pero es el Salvador de su iglesia. Y si nosotros no somos parte de esa iglesia de Cristo Jesús, hermanos, no podemos decir: Él es mi Salvador. La Biblia es clara. Dios no ha prometido que vamos a ser justificados por nuestras excusas. A veces somos muy dados a poner excusas para todo. Dice ahí, hermanos, la Escritura en Lucas capítulo 14, Lucas 14, verso 16, dice el Señor Jesús: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, enojado, dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. A veces el Señor hace llamados. El Señor nos habla. Y nos habla a través de su palabra escrita. Nos habla a veces a través de nuestros familiares y seres queridos que quieren lo mejor para nosotros. Nos habla a través de los hermanos en la iglesia. Pero nosotros nos ponemos a la defensiva y empezamos a poner una serie de excusas para no hacer lo que sabemos debemos de hacer. El Señor nos habla, pero simplemente no queremos. Y a veces pensamos que esas excusas que nosotros ponemos son suficientes y que vamos a ser justificados si inventamos algún pretexto por allí. ¿Qué dice la gente cuando nosotros les hablamos del Evangelio y les decimos que es necesario, que es importante, que lo obedezca para que pueda ser perdonado de sus pecados y ser salvo? Pues muchas cosas diferentes. Seguramente a usted le han dado muchas excusas y pretextos para decir: no, hay después. Es que esto, es que lo otro, es que aquello. Ok, está bien. Como le dijo Dios a Samuel: no te han desechado a ti, están desechando a Dios. ¿Cuántas excusas y pretextos ponen a veces las personas para no asistir a los servicios de la iglesia, para no venir a adorar a Dios? Hay 1000 razones por las cuales no pueden. ¿Okay? Dios sabe si verdaderamente no puede o simplemente es un pretexto para tratar de justificarse delante de las personas. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas excusas y pretextos a veces se ponen para no abrir la Biblia, para no leer la Escritura o para no tener un estudio, no aceptar un estudio de la palabra de Dios? Nunca hay tiempo, nunca se puede, siempre hay mucho que hacer, siempre hay mucho trabajo, siempre hay muchos compromisos. Yo no tengo tiempo para la Biblia, para los hermanos, para la iglesia, para Dios. Esas cosas no van conmigo. Esas no me dan dinero, dice la gente. Ok, bueno, está bien.
Nada más recuerde, Dios no ha prometido justificar a las personas que ponen excusas. Al contrario, como leímos ahorita en la parábola, Dios se enoja cuando escucha de nuestra boca pretextos cualquiera para no hacer lo que Él nos está pidiendo. Dios no ha prometido una vida libre de dificultades. A veces las personas llegan a sentirse defraudados o decepcionados de Dios. A veces pasan por dificultades, experimentan situaciones, problemas, aflicciones. Pero, hermanos, Dios ha prometido que nunca vamos a tener ninguna dificultad en la vida, que todo va a ser bonanza, que nunca nos vamos a enfermar, que nunca vamos a perder un ser querido, que nunca vamos a batallar en alguna situación. No, Dios no ha dicho eso. ¿Por qué pensamos a veces y renegamos contra Dios como si Dios hubiera hecho una promesa y luego falta a la promesa que Él hizo? Dios no dijo eso. No. A veces hay gente religiosa que propaga un falso evangelio conocido como el evangelio de la prosperidad y prometen a la gente que si ellos se acercan a Dios, todos sus problemas van a desaparecer. Que si están enfermos se van a sanar. Que si tienen problemas económicos se van a resolver todos. Que ya no van a sufrir. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde? Al contrario, hermanos, Dios no ha prometido tal cosa. Dios prometió lo siguiente, dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice, y también todos, no dice unos cuantos, dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El hecho que seamos cristianos no nos hace personas inmundes al mundo que nos rodea. No quiere decir que Dios nos va a meter en una burbujita y que vamos a estar protegidos de todo lo que pasa en este mundo. No. El simple hecho de vivir aquí nos hace estar expuestos a situaciones de todo tipo. Y hermanos, debemos entender que las promesas de Dios muchas veces son de una naturaleza diferente a lo que el mundo piensa. Estas cosas Dios no las ha prometido. No. Hay promesas de Dios, mis hermanos, que son incondicionales también. ¿Incondicionales en qué sentido? Sin limitación alguna. Es decir, hermanos, que no necesitamos hacer nada en lo absoluto para que Dios cumpla ese tipo de promesas. Dios ha prometido, por ejemplo, su providencia en este mundo. Y verdaderamente, si no fuera por la providencia de Dios, este mundo se cae a pedazos. Pero Dios, que es bueno, sustenta la vida, el universo. Él ha establecido leyes. Dios le ha dicho al mar que no se salga de sus límites. Dios ha establecido, hermanos, que haya lluvia del cielo, para que haya alimento en esta tierra. Y Dios ha proveído, hermanos, para que pueda existir vida en esta tierra. ¿Sí? Habrá verano, habrá invierno, habrá calor, habrá frío, habrá día, habrá noche, habrá semillas, habrá cosechas. Dios ha prometido todo esto. Y han pasado los años, los siglos y los siglos. Y estas promesas de providencia se siguen cumpliendo al pie de la letra. Dijo el Señor Jesucristo que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos e injustos. El hombre no tiene que hacer nada en lo absoluto para que salga el sol y para que llueva. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y lo seguirá haciendo. Aunque la gente sea mala y perversa, Dios va a cumplir con estas promesas, como lo es la providencia para este mundo. Dios prometió que no va a destruir la tierra con agua como lo hizo en los días de Noé. Un diluvio universal que aún las montañas más altas de la tierra fueron cubiertas. Y todo fue destruido. Pero Dios dijo que no. Dios lo prometió. Y cada que usted vea la lluvia y que después de la lluvia vea un arco iris en el cielo, acuérdese. Esa es la promesa de Dios, siendo fiel a lo que dijo hace tantos años. Y aún, hermanos, Dios sigue cumpliendo esta promesa. No va a haber otro diluvio como fue en los días de Noé. Dios así lo dijo. Y ese arco precioso que vemos en las nubes
es el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Dios ha prometido que el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Y estudiamos domingos pasados acerca de la venida de Cristo. Y el Señor lo ha prometido. La pregunta es, ¿vendrá? Sí. Dios va a venir. Sin importar lo que usted haga, sin importar lo que yo haga, sin importar lo que dejemos de hacer, el Señor vendrá. Hay personas que dicen, no, pues siempre han dicho que viene Cristo y que el mundo se va a acabar, pero no es cierto, no pasa nada. Ok, Dios está siendo paciente porque no quiere que ninguno perezca. Pero un día se va a acabar la paciencia de Dios y el Señor vendrá. Y vendrá en juicio sobre toda la humanidad. Y el tiempo se acabará. Sí. Independientemente, hermanos, de lo que hagamos o dejamos de hacer, este tipo de promesas se van a cumplir. Pero también hay promesas que son condicionales. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces pensamos que Dios promete cosas y que todo lo que Dios ha prometido es incondicional, y no todo es así. Cuando hablamos de condicionales, estamos diciendo que Dios cumplirá sus promesas sí y solo si nosotros cumplimos las condiciones que Él ha especificado. Por ejemplo, hermanos, hablamos del perdón de pecados. El pecado es algo terrible. El pecado nos separa, nos destruye. El pecado nos aleja de Dios y nos condena al infierno eterno. Pero el Señor ha prometido lavarnos de toda maldad, perdonar nuestras faltas, nuestras iniquidades, santificarnos, justificarnos, purificarnos. Pero esa promesa no es condicional. Dios promete perdonarnos, pero no es incondicional, es condicional. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. Dice también en Hechos 2:38, dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No, sí, Dios perdona, claro que Dios perdona. Y si Dios no nos perdona, no vamos a poder ir al cielo. Claro que sí, y Dios está dispuesto a perdonar y Dios puede perdonar pecados. Y necesitamos el perdón para poder entrar al reino de los cielos. Y Dios otorga el perdón, pero es condicional. ¿Sí? No podemos recibir perdón cuando no aceptamos a Cristo, cuando no le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, cuando no cumplimos con las condiciones de perdón que el Señor estipuló. Como dice Pedro, aquí le dice a la gente, ¿qué vamos a hacer? Hemos pecado, hemos crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y sean bautizados para perdón de los pecados. Claro que sí, Dios perdona, pero hay que hacer las cosas que el Señor ha revelado a través de la Escritura. Toda bendición espiritual, hermanos, ha sido prometida para nosotros. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Quién no quiere disfrutar de toda bendición espiritual? Sí, hermanos. Además del perdón, ha prometido muchas bendiciones. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted lo cree? Debemos de creerlo. Dios ha prometido paz, ha prometido gozo, nos ha prometido una familia. Aquí está nuestra familia. Ayer decía nuestro hermano Wayne, decía, ustedes son mi familia y no me canso de dar gracias a Dios por esta familia que tengo. La familia de la fe. Bendiciones preciosísimas, pero hay una condicionante: en Cristo.
Para poder tener toda bendición espiritual necesitamos estar en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no tiene las bendiciones de Dios. Esto es esencial, hermanos. Y Dios está dispuesto a bendecirnos, pero hay condiciones que cumplir. La salvación eterna, mis hermanos. Cuando salimos de las aguas del bautismo, fuimos salvos de nuestros pecados, es decir, fuimos perdonados, salimos limpios, ya no hay nada que nos condene delante de Dios. Hemos sido criaturas purificadas, justificadas, pero hay que seguirnos esforzando para alcanzar la salvación eterna, la salvación con Cristo en el cielo. El Señor la promete y toda persona puede alcanzar esa vida por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Pero esta promesa, hermanos, también tiene condiciones. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, Cristo murió por nosotros, dio su vida en la cruz, su sangre preciosa es capaz de lavar aún los pecados más negros, más oscuros. Sí, pero esto no es posible si no estamos dispuestos a obedecer al Señor. Esta promesa es condicional. Si fuera incondicional, hermanos, todo mundo entraría al reino de los cielos. Todas las personas. Pero no es incondicional. Se requiere que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Se requiere un cambio radical en la vida nuestra. Se requiere que la enseñanza del Señor gobierne nuestro corazón, nuestras acciones. Se requiere que seamos fieles hasta la muerte. Se requiere trabajo, constancia y dar muchos frutos para honra y gloria de nuestro Dios. Sí. Hay cosas que debemos de hacer en la vida cristiana. Qué bueno, si usted ya obedeció el Evangelio y fue bautizado, excelente. Muy bien. Hay que seguir adelante, hermanos, sin desanimarnos. A nuestra capacidad, cuál a 30, cuál a 60 o cuál a 100, pero estar activos, diligentes y dando frutos en el reino de Dios. Sí, hermanos, las promesas del Señor son preciosísimas y valiosas y hay que confiar en ellas. Son el apoyo poderoso de nuestra fe, como dice el himno. Nos ayudan en esta vida para poder superar adversidades y pruebas y llegar un día al cielo y ver realizadas esas promesas del Señor. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel y Dios va a cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho. Pero ese no es el problema, ni está en tela de juicio eso. El problema es, nosotros somos fieles a Dios. En verdad lo somos. ¿No le gustaría en esta mañana obedecer el Evangelio de Cristo Jesús? Estimado amigo que nos visita, si usted no ha recibido el perdón de sus pecados, ¿por qué no obedecer en esta mañana y recibirlos? Dios ha prometido, ¿verdad?, la salvación a toda persona, pero se requiere que usted oiga la palabra de Dios, que usted crea, que usted se arrepienta, que usted confiese en Cristo, que usted sea bautizado y después de su bautismo perseverar en una vida fiel como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana. ¿No le gustaría hacerlo? ¿No le gustaría entonces recibir las promesas de Dios que se resumen en salvación y vida eterna? Si hubiese algún amigo en esta mañana, alguna amiga, algún joven que quisiera venir a la obediencia de Jesucristo y ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados, le invitamos de todo corazón. Venga al Señor. No ponga excusas, no ponga pretextos, simplemente haga lo que usted sabe debe de hacer en este día. Si algún hermano, alguna hermana quiera hacer arreglos con Dios, hoy es el día también.
de ponerse a cuentas y pedir el perdón de Dios. Estemos de pie, los que puedan, no, así sentados, perdón, la costumbre.